Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav etzivanu la'asok bedivrei Torah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah le'amo Israel beshen Yeshua HaMashiach. Bendito seas Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus preceptos y nos ordenas ocuparnos del estudio de la Torah. Bendito seas Yahweh, que enseñas Torah a tu pueblo Israel. En el nombre de Yeshua, el Mesías, te damos muchas gracias. Amén y amén. Sean todos bienvenidos en esta noche. Estamos en vivo para todo el mundo y continuamos con nuestro estudio sistemático de Isaías. Hoy vamos a abrir en Yeshayá 43, ¿sí? Marque usted en la Biblia, Isaías 43. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1. Dice así la palabra del Altísimo: Ahora así dice Yahweh, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Yahweh, Elohim tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate a Etiopía, y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. Congréguense aún a todas las naciones, y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto, y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos, y justifíquense, oigan y digan: verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Yahweh, que yo soy Elohim. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo. ¿Quién lo estorbará? Así dice Yahweh, Redentor vuestro, el Santo de Israel: por vosotros envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo, Yahweh, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Yahweh, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con las grosuras de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó, y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario, y puse por anatema a Jacob,
y por oprobio a Israel. Palabra del Altísimo, capítulo 43, estamos leyendo de Isaías. El Eterno, bendito sea su nombre, conforta a sus hijos por medio de sus promesas y apela al pueblo para que sea testigo de su omnipotencia. Vemos también que se anuncia la destrucción de Babilonia y la maravillosa liberación de su pueblo, pero reprueba a Israel como inexcusable. Ahora así dice Yahweh, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. ¿Sí? Beatá koamar Yahweh, dice, Boraja Jacob, Beyotzerja Israel, al tirá, no temas, Kigealtija karati, Beshimhali ata. Está muy interesante nuestro versículo 1, porque parece una conexión perfecta con lo que veníamos estudiando la semana pasada, ¿no? Con referencia al contexto de este capítulo, sabemos que desde el capítulo 40, verso 1, empezaron las amenazas, los reproches, ¿no? De los últimos versículos del capítulo anterior también están en notable contraste con las promesas de esperanza que aquí se están dando. Y el castigo, sabemos que es seguido de misericordia. El amor del Eterno es mayor que su ira, eso lo sabemos. Dice Isaías 63:9, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Entonces, a pesar de sus transgresiones, los amaba aún y los sigue amando y nos sigue amando. Y sobre todo, desea que vuelvan a Él de todo corazón. ¿Sí? Esta palabra se conecta perfectamente con el Israel actual. Soy tu creador o creador tuyo, dice Borahá en el hebreo. El Eterno había creado a la nación de Israel para que honrase su nombre, ¿verdad? Pero hasta ese momento los israelitas se habían desviado en muchas oportunidades, fracasando. Sin embargo, el Creador procuraba hacerles ver que todavía seguían siendo su pueblo elegido, llamados por su nombre y ordenados para ser sus representantes y testigos especiales entre los pueblos. No temas, te puse nombre, dice nuestro verso 1. Qué interesante esa parte, ¿verdad? Dice, Kitabor bamain y teja, ani uvaneharot lo ishtefuja, kitelech vemoesh lo tikave, belehava lo tivar bach. ¿Sí? Estoy en nuestro versículo 2. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. En primer lugar dice, cuando pases por las aguas, aun cuando se encontrara en las situaciones más adversas, es lo que está diciendo este verso, el pueblo del Eterno tiene que tener la seguridad de que el Eterno lo acompaña para sostenerlo, para salvarlo. No se le prometió ausencia de dificultades, no se nos prometió ausencia de aflicciones, sino consuelo y una liberación final. Israel, sí, muchas veces había pasado por el fuego y por el agua, pero el Eterno lo había salvado. Le dejo el Salmo 66:12, Isaías 8, versículos 7 al 8. ¿Sí? ¿Qué dice el Salmo 34:19? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Yahweh. ¿Sí? El fuego y el agua muchas veces aparecen en las Sagradas Escrituras como instrumento de purificación. ¿Sí? De purificación. Segunda de Pedro 3, versos 5 al 7, Job 23:10. Anótese también Bemidbar, Números 8, verso 7. Seguimos, nuestro verso 3 dice, Kiani Yahweh Elohá, Kedosh Israel, el santo de Israel. Moshieja, ¿sí? Natati, dice, Jafreja, Mitzraim, Kush, Uzba, Tachteja. El santo de Israel. Pero fíjese que en la segunda parte menciona a Cush. Cush es Etiopía, y Sheba o Seba, como aparece en las traducciones. Algunos han sugerido que este pasuk alude a la caída de Mitzraim, Etiopía y Seba en manos de los persas a cambio de la liberación de los judíos del cautiverio babilónico. ¿Se acuerdan? Ciro expidió el primer decreto que permitía a los judíos que salieran de Babilonia y reconstruyeran su templo. ¿Sí? Eso está registrado en las Crónicas, en el segundo libro de las Crónicas, 36, 22 y 23, como así también en el libro de Esdras 1, versos 2 al 4. Y Cambises, hijo de Ciro, conquistó a Egipto.
Entonces la idea predominante aquí es la gran estima en la cual el Eterno tiene a Israel, ¿sí? Yo te amé, dice el versículo 4, ¿sí? Me'asher yakarta ve'enai nichvadta va'ani ahavticha ve'eten adam tachteja ulumim tachat nafsheja. Dice el versículo 4, porque a mis ojos fuiste en gran estima, fuiste honorable, y dice, y yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. En Deuteronomio 7, versos 7 al 8, también hay una referencia a esto, ¿no? Pero por causa de su amor a Israel, el Eterno estaba dispuesto a hacer cuanto pudiera necesitar su pueblo. Y en los días de Moshe, este amor se demostró cuando los hebreos fueron liberados de Egipto, y en los días de Isaías también, cuando fueron salvados de Sennacherib, ¿se acuerdan? Entonces el amor del Eterno para con Israel siempre ha sido imparcial, porque el Eterno no hace acepción de personas, lo dice Hechos 10:34, ¿sí? Entonces delante del Creador no tiene valor la nacionalidad, no tiene valor lo cultural, no tiene valor nada, ni el patriotismo que mucha gente siente, orgullo por su nación. No, acá delante del Eterno no tiene ningún valor eso, sino el carácter, ¿sí? Hechos 10:35. Entonces dice nuestro versículo 5, no temas porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Del oriente, ¿sí? Estas palabras se cumplieron parcialmente con el retorno de los judíos del cautiverio babilónico y se cumplirían también en forma mucho más amplia con la reunión de todos los fieles de todas partes del mundo durante ya la época de Yahshua, ¿sí? Entonces su cumplimiento pleno solo se realizará cuando los justos sean reunidos de los 4 puntos Me'arba Kanfot Haaretz, de los 4 confines de la tierra, en ocasión del retorno, el regreso de Yahshua, ¿sí? Mateo 8:11 y Mateo 24:31 le dejo de tarea. Verso 6 dice: Omar la tzafom teni ultemam al tichlai habi vanai merachok uvnotai miksea haaretz. Dice el versículo 6: Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, ¿sí? No detengas. Es un lenguaje bastante poético el que Isaías emplea y continúa pintando su cuadro de la conversión de personas de todos los pueblos, de todas las naciones. Por eso dice mis hijos y mis hijas. Y dice el verso 7, todos los llamados de mi nombre, quiere decir los pertenecientes al Eterno. Aquí se incluye tanto gentiles como judíos, porque todos son coherederos, dice Efesios 3:6, ¿sí? Llamados a ser linaje escogido para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Así lo dijo el Shaliach, de las tinieblas a su luz admirable, 1 de Pedro 2:9, ¿sí? Entonces esto es muy importante, muy importante. Hay gente que se cree que todo pasa por una conversión a una religión. No, que no te metan el cuento, que no te metan la mentira, que no te metan esa basura que mucha gente está comprando, ¿sí? Que se paran y le dicen, no eres judío, no tienes derecho a nada, absolutamente a nada, porque esto es para los judíos. Primero y principal, los judíos ni existían cuando la Biblia se entregó, cuando la palabra del Eterno se entregó, no existían los judíos. Así que no pasa ni por una religión, ni pasa por una sangre en particular, sino aquí el Eterno está llamando a toda su creación a que se vuelva a Él. ¿Sí? La profecía dice que no todos, desde luego que van a ser la minoría son los que van a volver, pero el llamado, la invitación es para todos, ¿sí? No es que la invitación es muy selectiva, muy elitista, no. El Eterno, ¿sí? Simbólicamente hablando, ¿no? Abre sus brazos para recibir a todo aquel que quiera venir a su palabra, a sus mandamientos, a sus caminos, ¿sí? Entonces esto es muy importante que usted lo tenga en claro, porque mucha basura, ¿sí? Muchas tonterías se están enseñando por internet de que el judaísmo y que la conversión y que si uno no es judío y que las leyes
las 7 leyes de Noé, y que esto y que lo otro, no. Todo eso no tiene nada que ver con la palabra del Eterno, porque no está en ningún lado de la Biblia y es una creación de la misma religión, ¿sí? Así que sacúdase de todo eso, despiértese, deje de perder el tiempo en boberías de religión y hay que ponerse a trabajar, ¿sí? Hay que ponerse a hacer las cosas que el Eterno nos mandó y ponernos a cuentas, ¿sí? Con las cosas que realmente están y que realmente valen la pena hacer delante de su presencia, ¿sí? Entonces dice el versículo 8, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. El pueblo ciego se exhorta a los habitantes de la tierra que hasta ahora habían estado ciegos y sordos, y nos referimos al sentido espiritual, a que examinen la prueba de que el Eterno es el verdadero Elohim y que se decidan a favor de la verdad o en contra de ella, ¿sí? Le dejo Isaías 43:9, ¿sí? 43:9, que dice: congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan, verdad es. ¿Sí? Aquí en el verso 9 se complementa lo que dice este verso 8. O sea que se invita a las naciones de la tierra a que presenten su pleito ante el tribunal del universo y tendrán la oportunidad de vindicarse, pero si no pueden hacerlo, se les pedirá que reconozcan que Yahweh es Elohim y que sus caminos son verdad. Desde ese momento ya no habrá más excusa para la ceguera, ¿sí? Para esa ceguera espiritual que dice el versículo 8. Verso 10 dice: Atem edai neum Yahweh be'avdi asher baharti lema'an tedu betaminu li betavinu ki ani ulefanai lo notzar el beaharai lo yeye. Así está escrito nuestro versículo 10, dice: Atem edai, ustedes son edai, mis testigos, ¿sí? Ahí tiene el sufijo pronominal en plural, por eso dice edai. Todos los que reconocen al Creador reciben la orden de dar testimonio acerca de Él delante del mundo. El Eterno ha dado muchas pruebas de su sabiduría, de su poder, como lo hizo en Egipto, ¿sí? En Éxodo 3:12 en adelante, y en el Monte Carmelo también en 1 de Reyes 18:36 en adelante. Entonces, de un modo especial en la antigüedad, los hebreos deberían haber sido testigos del Eterno y un testimonio vivo como nación de que Yahweh es Elohim. Después de la invasión de Sennacherib, el remanente de Jerusalén fue para el mundo de ese entonces, ¿no? Un testimonio del amor del Eterno para con su pueblo y de su poder para librarlo. Aún hoy, aunque ya no constituyen más, ¿sí? Ese linaje como tal de remanente fiel, ¿sí? Porque usted sabe que la religión lo que hizo fue pudrir esa relación, ¿sí? Entonces, los judíos dan un testimonio convincente de que la palabra del Eterno es verdad, ¿sí? Pero todo el pueblo en general, ¿sí? No hablo de judíos solamente, sino todo el pueblo creyente hoy en día desempeñamos un papel similar al de Israel en tiempos antiguos, ¿no? Primera de Pedro 2:9, le dejo de tarea. O sea, quiero que usted sepa que no es como el cristiano dice que el pueblo judío o el pueblo de Israel, vamos a hablar así, el pueblo de Israel fue rechazado, ¿no? Por el Eterno. No, eso es una tontería, una invención de ellos y es ignorancia pura la que hablan y la que enseñan, inclusive en los institutos bíblicos, les meten esa basura en la cabeza de que Israel fue reemplazado por la iglesia, ¿no? Primero y principal, la iglesia ni existe, ni figura en el mapa, no sé de qué iglesia están hablando. Segundo, jamás hubo un reemplazo, lo que sí hubo fue una invitación abierta, ¿sí? Cuando se conformó el pueblo de Israel, la historia de Israel es muy sencilla, ¿no? Yo se la simplifico. Conformó un pueblo, ¿sí? Lo capacitó, lo estableció, le dio un lugar, le dio un santuario, le dio mandamientos, le dio instrucción, todo, y
le dio promesas, hizo pactos con él, todo, etc. Ya usted sabe toda la historia de Israel. Pero, ¿sí?, este pueblo, en realidad, desde Isaías 60 sabemos que dice que tiene que ser luz a las naciones, testimonio, pero no para decirle a las naciones, oigan, yo tengo un Dios que me bendice mucho, ¿no? Yo tengo un Dios que me bendice mucho, que soy una persona que me va muy bien, soy un pueblo elegido. Y se terminó. No, eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice, te pongo como encargado, o te pongo como líder, o testigo, ¿sí? Esa es la palabra que usa la Biblia, para que testifiques, pero en ese testimonio esas naciones escuchen, reconozcan y se conviertan al creador del universo, no al Dios, entre comillas, de Israel, ¿sí?, sino el creador del universo, de la existencia misma. Entonces, como no se hizo ese trabajo, porque en realidad no fue lo que se hizo, ¿sí?, al contrario, cada vez se fue haciendo más finita la línea, ¿sí?, la línea del elitismo judío, cada vez se hizo más delgada esa línea que hasta los propios hermanos del reino del norte ya no los llamaban hermanos, ¿sí? Les decían, no, ustedes son traidores, son farsantes, ¿sí? Ustedes se perdieron, se extraviaron, ustedes todavía siguen bebiendo el vino de Roma. Entonces, en lugar de tomar esa actitud, el pueblo tuvo que haber hecho las cosas diferentes y no las hizo. Por eso es que se empezó a encerrar, y hoy en día el pueblo judío se encuentra como se encuentra, por lo mismo, ¿sí? El exclusivismo de que solamente los judíos pueden hacer esto y nadie, absolutamente nadie más, ¿sí? Metieron la mentira de las leyes de Noé y todo eso para que, bueno, el gentil tampoco se quede sin nada, ¿no? Entonces, le metemos algo, le metemos unos decretos de hombre para que ellos de alguna manera también se sientan identificados, ¿no? Que coman las migajas que caen de la mesa, cuando en realidad es toda una mentira. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que el Eterno es creador de todos, absolutamente todos. Y la invitación abierta es para todos. ¿Escuchó? Es para todos. Entonces, vino Yeshua a enderezar lo que estaba torcido por la religiosidad y por el fanatismo, ¿sí? Entonces ahí vinieron los problemas. ¿Por qué? Porque eso ya era un monstruo que ya tenía siglos que se había levantado. Entonces tumbar ese monstruo que se había levantado llevó bastante problema. Persecuciones, matanzas, etc. ¿Sí? Y todavía hay persecuciones. Entonces, no hay una iglesia, no existe esa iglesia. Eso es un catolicismo romano inventado en la historia, ¿sí? Lo que vino después, en esta era, ya fue un desastre tras otro, ¿sí? Ahí ya fue, si el judaísmo rabínico y el judaísmo ortodoxo del segundo siglo antes de Mashiach ya era patético, ¿sí? Ya era patético a los ojos del Eterno, ¿qué no habrá sido siglos después de Yeshua? Y me refiero a la construcción y a la creación de nuevos movimientos, nuevas religiones y demás. Entonces, yo le estoy simplificando un poquito esto para que usted entienda el panorama de Isaías. O sea, a mí, Isaías dice que el Eterno es el único que salva, ¿no? Y Yeshua es Elohim. Amén. Ay, qué bien que predica el Moré Jorge, pero lástima que predica eso, y no estoy de acuerdo. Entonces, ¿en quién estás creyendo? ¿En un hombre? ¿Estás creyendo que un hombre te salvó? ¿Que un hombre tiene autoridad para perdonar pecados? Estás mal, ¿sí? Yahweh es la única salvación. Él mismo nos salvó. El testimonio es Yeshua, pero es Yahweh mismo, salvando a sus hijos. Amén. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Sí? ¿En qué quedamos? Porque la idea es que
El Eterno tiene muchas cosas grandes y buenas para sus hijos. Entonces, ¿sí? Seguimos avanzando, porque bueno, hay muchas cosas que yo lo que quiero es que usted vea que la invitación es abierta, ¿sí? La invitación, mucha gente choca con esto porque dice, no, a ver, a mí me enseñó un maestro judío, me enseñó que era esto, y de repente leo Isaías me dice otra cosa, ¿no? Isaías me dice que todo aquel que venga a él no lo rechaza. Isaías me dice que la invitación es abierta para todos los pueblos, no para un pueblo nomás. Isaías no me habla de leyes de hombre. Isaías no me habla de leyes de Noé. No me habla de eso. Isaías no me habla de conversión a una religión. Es más, ni la Biblia me habla de religión. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en claro este punto. Dice el versículo 11 en nuestro estudio sistemático: Anojí, Anojí, Yahweh, ve'en mi baladai, Moshiach. ¿Sí? Dice, yo Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Sí? Del verbo Yashá, Moshiach, quien salve. O sea, el Eterno salvó a su pueblo del poder de Egipto en los días de Moisés y en la época de Isaías del poder de Asiria. Es lo que decíamos recién. En todas las edades lo ha salvado del poder del pecado. Cuando Yahshua vino a esta tierra, lo hizo con el expreso propósito de salvar a su pueblo de sus pecados, dice Mateo 1:21. No hay otro medio de salvación. Hechos 4:12. Entonces dice el verso 12, estoy en 43 de Isaías, verso 12. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre nosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Yahweh, que yo soy Elohim. Es decir, ningún ídolo, ¿sí? Dios ajeno se refiere a ídolo. Mientras Israel sirviera a dioses extraños, el Eterno no podía manifestar su poder en favor de él. El Eterno había predicho que llevaría a su pueblo a la tierra prometida, que lo libraría de manos de sus enemigos y que lo traería de nuevo del cautiverio babilónico. Ningún Dios ajeno podría haber hecho estas predicciones. Y en todas estas cosas, los hijos de Israel eran testigos de la presencia y fidelidad del Eterno. ¿Sí? Entonces no había excusa. Dice el verso 13, ¿quién los estorbará? ¿Sí? Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Entre los hombres, pregunta, ¿quién puede estorbar al Eterno? Él hace cumplir sus propósitos a pesar, escuche muy bien, de la oposición de los hombres. Cuando Asiria intentó destruir a Judá en contra de la voluntad del Eterno, el Altísimo destruyó a las fuerzas sitiadoras. Lo estudiamos, ¿verdad? Isaías 37. ¿Sí? Entonces, dice el verso 14, así dice Yahweh, Redentor vuestro, el Santo de Israel, por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Dice, envía a Babilonia. Con estas palabras el profeta Isaías predice el cautiverio babilónico con 100 años de anticipación. ¿Sí? Como sabe con certeza los acontecimientos futuros, el Eterno habla de las cosas que habrán de ser como si ya se hubieran realizado. Entonces demostró su poder al salvar a su pueblo de manos de Sennacherib. ¿Sí o no? Amén. Entonces en este pasaje predice lo que ocurrirá entre su pueblo y Babilonia, para que los babilonios no piensen que su triunfo sobre Judá indicaba la superioridad de sus dioses frente al Eterno, ¿no? el Elohim de Israel. O sea, el Eterno predice el acontecimiento y afirma que se trata del cumplimiento de su propósito eterno. Bendito sea Él. Dice, en las naves de que se gloriaban. En el hebreo, dice, los caldeos en barcos serán atados. ¿Sí? Está diferente. La Vulgata dice, los caldeos en sus airosas naves. ¿Sí? Se supone que hay algunas modificaciones ortográficas del texto masorético y se volverán en ayes los hurras de los caldeos. Es otra versión. Supuestamente son variantes de ese versículo que a primera vista está un poco complicado de traducir.
Verso 15. Yo, Yahweh, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. En la época de la teocracia, el Eterno era rey de Israel. Y aquí resaltan los atributos más destacados: su carácter, el santo; su poder, el creador; su autoridad, el rey. ¿Sí? Verso 16, seguimos avanzando. Dice: Ko amar Yahweh anotem bayam darej uvmai nazim netivá. ¿Sí? Aquel que hizo camino en el mar, y todos leemos esto y claro, nos acordamos del cruce del Yam Suf o el Mar Rojo. Así como el Eterno desplegó su gran poder para libertar a su pueblo de la esclavitud egipcia, así también manifestaría su poder para librarlo de Babilonia. El mismo poder está hoy a nuestro alcance para librarnos del cautiverio, del pecado. ¿Escuchó? Y no tenemos que esperar hasta que venga la fecha de Pesaj para acordarnos de esto. Esto es algo que todo el año y todos los años y el resto de nuestra vida no nos podemos olvidar. Amén. Éxodo 14, verso 16, le dejo de tarea. Salmo 77, verso 19. Verso 17, que dice: el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilo, quedan apagados. ¿Sí? En el Mar Rojo los ejércitos egipcios fueron extinguidos como la llama de una mecha, dice. El camino de liberación del pueblo del Eterno se convirtió en camino de muerte para los ejércitos de Faraón. ¿Sí? Así que no convenía perseguir al pueblo de Israel porque ya estaban legalmente bajo la autoridad del Creador, del Eterno. Verso 18: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Por qué dice eso? El Eterno había hecho grandes cosas en favor de su pueblo en el pasado, ¿verdad? Pero esas maravillas serían insignificantes en comparación con lo que haría en su favor en el futuro. Eso es lo que está diciendo. Dice: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. O sea, es probable que sea una alusión a las aguas que dispuso Israel en el desierto. La visión del profeta contempla la gran obra que el Eterno realizará en el futuro cuando haga llegar el mensaje a lugares secos y áridos. Y el cruce del desierto fue tan milagroso como el paso del Mar Rojo. El poder del Eterno no es menor hoy. ¿Escuchó? Así como el Eterno abrió el camino hacia esa Canaán hace miles de años, así también lo abrirá hacia la tierra prometida, ¿sí? Para todos los que creemos en Yeshua. Amén. Y me refiero a futuro. Amén. Baruch Hashem. Verso 20. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Un cuadro muy simbólico, dice el verso 20, en el cual se atribuyen a las fieras las emociones y los procederes, digamos, de los hombres. El aspecto de todo el desierto sería modificado. Hermosos jardines reemplazarían a las arenas ardientes. Verdes praderas y fértiles campos ocuparían el lugar de los desiertos asolados. Y los animales salvajes del desierto se regocijarían por esa maravillosa transformación. Eso es lo que está diciendo, que ya lo comentábamos la vez pasada, ¿verdad? Pero dice el verso 22: y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Sin el cuidado, sin la verajá, sin la bendición del Eterno, Israel nunca habría llegado a convertirse en una nación, jamás. Pero el pueblo no sentía aprecio por lo que el Eterno había hecho en su favor. Israel se dejó absorber por las cosas terrenales, perdió su interés en las cosas del Creador. Y yo le comento esto porque hay una historia muy negra, muy oscura, ¿sí? Para que venga Yeshua a enderezar todo lo que se torció, que no lo torció el Eterno, lo torció el hombre, ¿sí? Por su necedad, por su capricho, por su soberbia, ¿sí? Se perdió de muchas bendiciones. Dice el verso 23: no me trajiste a mí animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios.
No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No te hice servir. En el hebreo dice no te he causado molestias, como diciendo no te he abrumado, ¿no? O sea, los requerimientos del Eterno no habían sido agobiadores. Lo que el Eterno pidió a los suyos fue para beneficio de ellos, no de Él. No instituyó una ley ritual para su propio bien, sino para el bien de ellos, a fin de que pudieran entender más perfectamente el camino de la salvación. Entonces, cuando nosotros le damos al Eterno, Él no se beneficia en eso. Nosotros nos beneficiamos. Dice la Escritura, mejor es dar que recibir, ¿no? Recibir vas a recibir igual, si das, ¿sí? Porque el secreto para recibir está en dar. Es así. Entonces, acá vemos algo que la gente fácilmente se desenfoca y ve las cosas de otra manera. ¿Sí? Verso 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Yo soy el que borro, dice el Eterno. Fíjese que Isaías presenta claramente a Mashiach como el que salva al hombre del pecado. O sea, es Él quien perdona los pecados del hombre. El perdón divino no es meramente una transacción legal que borra el registro de los pecados pasados, sino un poder transformador que elimina el pecado de la vida. Entonces, al borrar la transgresión, el Eterno transforma a los pecadores en personas apartadas y de ese modo termina realmente con el pecado. ¿Sí? No me acordaré de tus pecados. Me recuerda esto Isaías 1:18. Y esto ocurre una vez que los pecados son confesados, abandonados y perdonados. Si tiene duda de esto, escuche los temas que hemos dado sobre arrepentimiento. ¿Sí? El Eterno trata al pecador arrepentido como si nunca hubiera pecado. Las palabras que Mashiach dirigió a la mujer sorprendida en pecado son para todos: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11 creo que es, ¿sí? 8:11, sí. Juan 8:11. ¿Se acuerdan, verdad? Bueno, ahí está. No me acordaré de tus pecados. El Eterno no es una persona que te perdono, pero no me olvido. ¿No? Las personas hacen eso. Te perdono, pero no me olvido. Y es como que queda la espina, ¿no? ¿Sí? Queda la espina, la relación ya queda sentida, quedan los problemas. No, el Eterno no es así. El Eterno no es un hombre, no es un humano que hace eso. Y que en la primera le echa en cara las cosas. Pero no me habías perdonado. ¿Sí? ¿Y entonces por qué estás hablando de eso? ¿Por qué estás desenterrando esas cosas? ¿Verdad? El Eterno nunca te va a hacer eso. Jamás. Entremos a juicio. Inclusive Él dice, hazme recordar. Isaías emplea una frase bastante legal de la época para convocar al pueblo de Israel a que comparezca ante el tribunal divino. Dice el verso 27, tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. ¿Quién fue el primer padre? A ver, de los que están aquí en esta noche. ¿Sí? ¿Quién fue el primer padre? ¿Quién? Adán. Muy bien, muy bien. Están filosos, están estudiando. Baruch Hashem, eso me da gusto. ¿Sí? Adán fue el primer padre. El padre de la raza humana, muy bien. ¿Sí? Desde cuyo tiempo el pecado ha existido en el mundo. Tu primer padre pecó. Y tus enseñadores, dice, se refiere a los dirigentes del pueblo. ¿Sí? Los que tenían que instruirte no lo hicieron correctamente. Por tanto, verso 28, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. O sea, el castigo había recaído sobre el pueblo de Judá por causa de sus transgresiones. Los paganos los habían vituperado cuando los ejércitos de Sennacherib rodearon a Jerusalén. Eso dice la Biblia. ¿Sí? Pasamos al capítulo 44. ¿Sí? 44, seguimos avanzando. Leemos.
Dice: ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Yahweh, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Yeshurum, o Jesurum, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Yahweh, y el otro se llamará el nombre de Jacob. Y otro escribirá con su mano a Yahweh y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Yahweh, Rey de Israel y su Redentor, Yahweh de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Elohim. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Elohim sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte el leño, quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Yahweh lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid, montes, en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Yahweh redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice Yahweh tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Yahweh, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar. Que dice a Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada,
y al templo serás fundado. Palabra del Eterno. Capítulo 44 de Isaías. El Eterno consuela a su pueblo con sus promesas, y vemos una de las partes de este capítulo son la vanidad de los ídolos y la insensatez de sus fabricantes. Pero vemos cómo el Eterno exhorta a alabarle por su redención, por su omnipotencia. Amén. Beatá Shema Yaakov Abdi Be Israel Baharti Bo, dice nuestro versículo Aleph, verso 1. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así está escrito. Después de reprender a su pueblo por sus pecados, el Eterno pronuncia palabras de consuelo y ánimo. Israel debe recordar que es el Eterno quien lo escogió y lo ama, y tiene de él misericordia, y lo salva. Amén. En nuestro verso 2 aparece Yeshurum, un nombre poético de Israel que significa el recto, viene de Yashar. El Eterno recuerda a Israel que lo ha escogido para que sea gente santa, para que obedezca su voz, para que obedezca su Torá. Éxodo 19, 5 y 6. Verso 3, ¿qué dice? Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre los renuevos. ¿Sí? Kietzhak Maim. Porque yo derramaré agua al tzameh benoslim, al yabashá etzhok ruji. También derramaré mi ruach. Al zareja, ubirjati, y mi berajá, mi bendición. Al tzetzaeja, dice el verso 3. Estoy en Gimel. La primera parte del pasuk es simbólica y se explica en la segunda parte. Se compara el derramamiento del Ruach HaKodesh con las refrescantes lluvias, como dice Joel 2:23. El sequedal representa a los que tienen sed del Eterno y de su justicia. Salmo 42, versos 1 y 2. Mateo 5:6. Amén. Versículo 4. Betzamehu bebem hatzir karabim al liblemaim, dice el versículo 4. Como sauces, las personas sobre quienes se derramaría el Ruach HaKodesh florecerían como árboles junto a corrientes de aguas. Como dice el Teilín Aleph, ¿no? El Salmo 1. Qué hermoso. Verso 6. Joamar Yahweh Melech Israel, Begoaló, Yahweh Tsebaot, Ani Rishon, Ba'ani Aharon, Umi Baladai, Ein Elohim. Después de mí no hay ningún Elohim. ¿Sí? Este pasaje se expone en algunos de los atributos más notables del Eterno. Él es Yahweh, Él es el Rey de Israel, Él es el Redentor de Israel, Él es el comandante de los ejércitos celestiales, Él es el Eterno, el primero y el último. Él es el único verdadero Elohim. En los versos 9 hasta el 20, Isaías hace notar el contraste entre el Eterno y los ídolos. Anótelo. ¿Sí? Del 9 al 20. Versículo 7. ¿Qué dice el Tanaj? Umi hamoni ikra beyagidea beyarejea li misumi amolam beotiot baasher tavona yagidu lamo. ¿Quién soy yo? Dice. O sea, el Eterno es quien ordena y dispone los asuntos terrenales. Él es quien designó a Israel para que fuera un pueblo justo y un pueblo eterno, elegido. Todo esto demuestra que el verdadero Elohim, ¿sí? Y los ídolos no pueden hacer lo que Él ha hecho. Él es el verdadero. Después que establecí, dice, el Eterno afirma ser el único capaz de predecir el futuro y desafía a otros dioses a hacer lo mismo. ¿Quién es como yo? Dice. Mi Hamoni, que se levante y que hable, que se anuncie y argumente contra mí. ¿Quién ha hecho oír desde tiempo antiguo las cosas futuras y nos la ha revelado lo que va a suceder? ¿Quién? Nadie, sino Elohim. No temáis, verso 8. Dice, no hay fuerte. ¿Sí? No hay fuerte. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Elohim sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno.
En el hebreo dice tzur, está diciendo no hay roca, literalmente, que es un nombre bíblico común empleado para designar al Eterno. ¿Sí? Tzur, así le llamaban los hebreos, la roca. Hace notar su permanencia, pero también su fuerza. Israel no tiene nada que temer mientras el Eterno sea su fuerza y su defensa. ¿Escucharon? Los que están a través de internet, ¿escucharon? ¿Sí? Israel no tiene nada que temer mientras el Eterno sea su fuerza y su defensa. Verso 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. Habíamos explicado la vez pasada esta palabra, ¿no? Vanidad. Tou. ¿Qué significa tou? Vacío, hueco, nada. Son nada, no existen. Lo más precioso de ellos, tampoco. O sea, aquellas cosas en las cuales se deleitan, sobre todo lo que se refiere al culto idolátrico. Ellos mismos son testigos, dice el Eterno. Los ídolos ciegos e insensibles dan testimonio de que son ciegos y no saben nada. Verso 14, ¿qué dice? Corta cedros, toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino, que se críe con la lluvia. O sea, los hombres pueden plantar la semilla de la cual brota el árbol, pero solo el Eterno puede hacerla crecer. Sin el poder divino no habría árbol del cual tallar un ídolo. Verso 15. Hace además un Dios. Es una decisión arbitraria que un pedazo de madera se emplee para hacer un ídolo y otro se use como combustible. Verso 16. Parte del leño quema en el fuego. Qué necedad fabricar un ídolo de algo que el hombre mismo puede destruir. Inclusive dice, prepara un asado y se sacia, ¿no? Se sienta, dice la versión de los manuscritos del Mar Muerto, y se sienta sobre su carbón y se calienta. Verso 17. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. La madera no podría haberse librado a sí misma del fuego si el hombre hubiera escogido quemarla en vez de adorarla. Qué estupidez la del hombre que emplea la mayor parte de la madera como combustible y luego confecciona un ídolo con lo que sobra. Finalmente espera que ese Dios tenga fuerza e inteligencia para salvarle la vida. ¿Sí? Como las estampitas, ¿no? Las estampitas también, que las andan portando. 18. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Los hombres que adoran imágenes tienen poco conocimiento. Sus necios y turbios corazones, ¿sí?, aunque crean ser sabios, dice Romanos 1, 21 al 23, son tontos. Están cerrados sus ojos. Verso 19. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol o un tronco de madera, dice en hebreo. O sea, el que adora un ídolo tan solo rinde reverencia a un pedazo de madera. Le habla, se inclina ante él, ¿sí?, sin pensar que sería igualmente sensato si presentara sus pedidos a una vara o al poste de una puerta. Es lo mismo. O le hablara a la pared, ¿no? O a una mesa. Verso 20. De ceniza se alimenta. ¿Qué necedad sería el alimentarse de cenizas, esperando nutrirse de ellas? Es igualmente necia la idea de que un ídolo puede beneficiar al hombre. Verso 21. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides, dice el Eterno.
El Eterno le pide a Israel que preste atención a lo que ha dicho acerca de la estupidez de adorar ídolos. ¿Sí? Israel pertenece al Eterno y debe servirle. Como una nube, dice el verso 22, tus rebeliones las deshice. Así como el sol y el viento dispersan las nubes, de la misma forma el Eterno hace desaparecer las transgresiones de su pueblo. ¿Escuchó? Cantad loores, oh cielos. Aquí se está empleando en nuestro verso 23 la imagen de los cielos y las profundidades de la tierra para representar a todo el mundo. No solo Israel, sino también toda la tierra debe regocijarse en el conocimiento del amor y del favor del Creador. Él es Boreolam, creador del universo. ¿Sí? Yo hago todo. Dice el verso 25 que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. ¿Sí? Augurio, señal, ot, es la palabra que utiliza acá en hebreo, y esta palabra se emplea para designar señales que dan los sabios paganos para justificar sus pretensiones. El Eterno quería confundir la sabiduría de estos paganos y demostrar la falsedad de sus palabras. Yo enloquezco, no en un sentido literal, sino haciéndolos necios. Cuando sus predicciones no se cumplen, quedará al descubierto que son huecos. ¿Sí? ¿Escuchó? ¿Cuántos han dicho en internet ya que Yeshua venía hace 10 años? Y lo vienen diciendo cada año. ¿Cuántos? ¿Sí? Escuche. Escuche la palabra, escuche lo que el Eterno está hablando esta noche. ¿Sí? ¿Cuántos han dicho eso? Yeshua ya viene Yeshua, ya está a la puerta. ¿Sí? Hay que juntar comida por la persecución, por esto, no, ya estamos en la gran tribulación. ¿Cuántas estupideces dicen porque es gratis hablar y no dicen las cosas correctamente? O yo creo que lo más correcto sería, no sé, no hablo, ¿verdad? Si vas a hablar, si vas a agarrar un micrófono o vas a hablar por internet y vas a decir lo que hay en tu turbio corazón o en tu falsa realidad, no lo hagas porque estás desinformando a la gente. ¿Sí? Y acá dice que estás enloqueciendo. Tus predicciones no se cumplen. Queda al descubierto toda tu necedad. Es mejor no hablar de lo que no sabemos. ¿Sí? Mucha gente me ha preguntado, oiga, usted que estudia la Biblia, ¿cuántos años tiene ya estudiando la Biblia? Según los pronósticos de lo que usted ha estado estudiando, ¿qué piensa usted cuándo viene Yeshua? Nadie lo sabe. Nadie sabe eso. Absolutamente nadie sabe eso. Ni la Biblia dice eso. ¿Cuándo? ¿Sí? Entonces, ¿por qué todos estos fanáticos, ignorantes, hipócritas, se ponen a dar pronósticos? Porque siempre hay un pelado, ¿sí?, que está comprándole su mentira. Siempre. Siempre hay alguien que va a decir amén. Siempre. Entonces, como siempre están los que aplauden todo eso, ¿verdad? Y después, cuando no sucede la predicción o la profecía, no sucede, no se cumple, dicen, no se cumplió. ¿Y qué? Pero así de simple. ¿Qué dice Deuteronomio acerca de esta gente que se pone a usar la Biblia o que se pone a profetizar de su turbio corazón y la profecía no se cumple? ¿Qué dice Deuteronomio? ¿Sí? ¿Qué habla sobre esa gente? ¿Qué habla sobre usted, que supuestamente usted es un estudiante de la Biblia? ¿No pensó eso? Usted está compartiendo lo mismo. ¿Sí? Entonces,
Mi consejo es, apéguese a la Biblia, apéguese a lo que dice la Escritura. Hay muchas cosas que son misterios para nosotros que estamos acá abajo. Y digo acá abajo, acá pisando la tierra. Nosotros no estamos en el quinto cielo, ¿sí? Entonces nosotros que estamos con los pies sobre la tierra, hay muchas cosas que no estamos enterados. No más, solamente nos corresponde hacer lo que está a nuestro alcance, ¿sí? Lo que está revelado a Nistarolda y abuelo Einu. Las cosas ocultas solo le pertenecen al Eterno, pero las reveladas son para nosotros. Entonces lo que nos reveló el Eterno, que está escrito, no que me imagino o que quiero hacerme el profeta y decirle, oiga, el 2020 es el fin del mundo. ¿Qué gano yo haciendo eso? Yo no gano nada. Ridiculez gano haciendo eso. Pero hay mucha gente descarada por internet que se pone a hablar y a decir esas cosas, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado, sobre todo los que están a través de internet, que están escuchándonos, ¿sí? Y que a veces vagamente dicen amén, pero en realidad ni entienden lo que estoy diciendo. No están entendiendo. No están entendiendo la profundidad de estas cosas, ¿sí? No están entendiendo la profundidad de este mal que están acarreando, ¿sí? Mejor solo que mal acompañado. Pero si vas a estar, y bueno, el proverbio lo dice, ¿no? Ama al que te reprende, pero al que te halaga con sus labios, desconfía de él. Entonces, verso 26, ¿qué dice? Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. El que despierta la palabra, está diciendo en hebreo el que confirma la palabra. Así como el Eterno revela la necedad de los falsos profetas, de los falsos ungidos, así también confirma la integridad de los verdaderos portavoces de su palabra, ¿sí? Su siervo, en este caso, quizás se esté refiriendo a Isaías, dice, serás habitada. Más de un siglo antes de que Jerusalén fuera tomada por Nabucodonosor y de que su pueblo fuera llevado al cautiverio, el Eterno predijo su restauración. O sea, esta es una predicción increíble, ¿no? Porque de un contraste sorprendente con la profecía acerca de la caída de la ciudad de Babilonia, la cual finalmente quedaría tan completamente desolada, dice la Escritura en Isaías 13, como Sodoma y Gomorra, y nunca más sería habitada. Verso 27, seguimos avanzando en nuestro estudio sistemático. Aomer Latzulá Jorabí Ben Aharotaich Ovish, ¿sí? Que dice las profundidades, secaos y tus ríos haré secar. Tzulá es profundidad, se refiere profundidad del océano. Esta es la única vez que se emplea esta palabra en el Tanaj, pero esta profecía se cumplió cuando Ciro desvió las aguas del Éufrates con el propósito de que sus soldados pudieran entrar en Babilonia. Y Jeremías, en el capítulo 50, verso 38, y creo que el capítulo 51 también, ¿sí?, presentó profecías similares con referencia a la caída de Babilonia, comparando esta caída con el secamiento del río Pefrat o Éufrates, ¿sí? Verso 28, último verso, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Aumerle Joresh, Joresh es Ciro en hebreo, Roí, mi apacentador o mi pastor, Behol Hepsi, Yashlim Belemor Yerushalayim, Tivane Beehal Tivased, ¿sí? El templo. Esta es una profecía notable porque menciona a Joresh o Koresh, Ciro, por su nombre siglo y medio antes de que él naciera. Escuche muy bien esto, ¿sí? Siglo y medio antes de que él naciera, y predice su notable participación en la liberación de los judíos. Primero de Reyes 13:2 aparece también una profecía dada
por anticipado con frecuencia a la reforma de Josías. Ciro debe haberse maravillado mucho al enterarse de que su nombre apareciera en una profecía hebrea en la que se describía la toma de Babilonia y se predecía su política para los cautivos judíos siglo y medio antes de que él naciera. Esto es tremendo, ¿sí? Entonces le dicen: mi pastor, al derrotar a Babilonia y liberar a los hebreos, Ciro hizo por el Israel de aquel entonces lo que Mashiach hará por todos sus escogidos cuando destruya a la Babilonia de los últimos tiempos. Apocalipsis 18, versos 2 al 4. ¿Sí? Será edificada. Poco después de tomar la ciudad de Babilonia, Ciro proclamó el decreto que permitió que los judíos cautivos regresaran a su patria y reconstruyeran el templo. ¿Sí? Por eso es que dice en la profecía: Belemor Lerushalayim Tibané, diciéndole a Jerusalén que sea reconstruida, Be'ejal Tibaset, y que el templo sea fundado. ¿Sí? Así está escrito. Damos gracias al Creador por el estudio de su palabra, esperando que haya sido de bendición para su vida. Vamos a agradecerle. Ribono Shel Olam, amo del universo, te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder estudiar juntos estos capítulos de Isaías. Te pedimos que sigas dirigiéndonos en la enseñanza de tu palabra en el nombre de Yeshua, el Mesías. Muchas gracias por todo esto y mucho más. Amén y amén. Que así sea.